Asomixi es una organización social que nace en el año 2008, hace exactamente 4 años, el 20 de julio, como producto de la necesidad que tienen los pequeños mineros de organizarse para iniciar la defensa de sus intereses a raíz de las modificaciones que al Código de Minas se hizo en el año 2001, donde prácticamente desapareció la calificación de pequeños mineros. En ese Código de Minas solamente se apuntó a la defensa de la gran minería, y si se revisa en ese código, todo está encaminado solamente a esa actividad de gran escala, no a la pequeña minería como tal. La cuenca carbonífera del Sinifaná es un sector que produce en carbones alrededor de 1.200.000 toneladas por año. De ese 1.200.000 toneladas por año, más o menos el 70% lo produce la pequeña minería informal de la región. El precio por tonelada hoy es de 100.000 pesos, entonces eso nos da una dimensión de cuánto más o menos produce. Las grandes reservas de carbón ya hoy están en extinción, en la zona de Angelópolis y Amagal, lo fundamental. La nueva despensa carbonífera está más tirada hacia el sector de Venecia y Fredonia, que son los municipios que tendrán unos desarrollos a mediana escala por el tipo de estratificación que hay allí en los mantos de carbón. Son mantos un poco más anchos, de 1,50, 2,50, de 3 metros, mientras que en la región carbonífera de los municipios de Amagá y Angelópolis los mantos son de 1,50 hacia abajo, incluyendo manticos de 40, 30 centímetros, que son explotados como medios de subsistencia. Usted tocó un tema que se nos volvió supremamente delicado en la región. Es precisamente el tema de los cierres por amparos administrativos, que no obedece precisamente a una situación real de potencial riesgo como tal, que es lo que con lo que argumentan el amparo administrativo. Primero es que el amparo administrativo no está para cerrar minería por el simple hecho de que exista un riesgo. El amparo administrativo lo consagra la ley 685 del 2001, que es el Código de Minas. Está determinado para en los casos aquellos en que se presente minería sin título, es decir, cuando hayan informales perturbando los títulos mineros de algún otro titular como tal. Y básicamente es para proteger a ese titular minero de la perturbación de terceros que estén sacando su mineral o el mineral que está dentro del contrato de concesión, haciéndole daño a sus finanzas y claro, generando un detrimento en el patrimonio del titular minero. Ese es el objeto fundamental del amparo administrativo. Pero aquí hubo una manguala que ya nos lo han dicho que sí que es cierto, entre la liquidación de Industrial Ullera, titular del área donde están todos estos mineros, en el sector de la ferrería en Amagá, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal de Amagá. Eso generó una reacción en la municipalidad y el 28 de abril se hizo una jornada de protesta que culminó pues con una concentración en el parque. Cuando entramos a ver si es factible o no el cierre técnico de la mina de Industrial Ullera, encontramos que la misma empresa nos manifiesta que el costo de ese cierre técnico está por los 10.000, 12.000 millones de pesos. Pero si tenemos en cuenta que hay debajo de esta mina, o en los socavones o en la misma zona de este titular minero Industrial Ullera, hay alrededor de 26 minas, supóngase cuál sería entonces el daño ecológico y cuál sería la acumulación de aguas que se generaría también con el cierre de todas estas minas sin un cierre técnico programado, debidamente elaborado con su plan, que no se ha hecho.
Entonces lo que iban a hacer era multiplicar por 26 un problema que ya tenemos allí frente a una posible amenaza de inundación de otras minas o de subsidencias, que es el desplome de los terrenos hacia el piso. Bueno, ya hoy, además de esto, encontramos que hay otros tipos de intereses que se están moviendo alrededor de este conflicto y que desde el punto de vista técnico y de ingeniería no tienen suficiente asidero como para decirnos a nosotros que la situación es tan inminente que con un contrato de operación o algo así se pueda resolver. Si usted firma el contrato de operación, ya no se van a inundar las minas, y eso es totalmente ridículo. Entonces vemos que ahí hay unos intereses que no compaginan con la realidad de la situación que plasmaron en principio en el CRT. Yo diría que ningún alcalde sabe nada acerca del tema minero, y eso es supremamente grave. Lo que no quita que el interés que hoy vienen desarrollando por esto, porque aquí encuentran un escenario para su economía interna, encuentra un escenario para resolver problemas de desarrollo como es el espacio de las regalías. Entonces hoy están queriendo precisamente apuntar hacia este sector de la minería y conocerlo de manera mucho más profunda. Hemos tenido buenas relaciones con los alcaldes de Angelópolis, de Venecia. Todavía no hemos cuadrado pues como con Fredonia, que está también en su proceso, pero ha manifestado su interés por apoyarle con la pequeña minería en la región. En otros sectores donde ya no es carbón sino oro, más hacia el fondo del suroeste, Andes, Jardín, Betania, hay mucha resistencia, pero les va a llegar el boom de la minería, y si no se preparan desde ya van a tener serias dificultades en el manejo de este conflicto. Con Amagá la situación se complicó porque la coyuntura de Industrial Ullera y las 26 órdenes de cierre que tiene el señor alcalde ha impedido que se haga un trabajo conjunto. Además de ello es que funcionarios se dedicaron a atacar a la Asociación de Mineros, a ASOMIXI, en vez de dedicarse a buscar salidas concertadas, negociaciones con nuestra organización para resolver el problema que hay allí latente. No sabemos cuál fue la motivación, pero ese conflicto se convirtió más en un enfrentamiento de tipo personal que de una realidad política en la región. Si bien es cierto que la minería va a ser la verdadera locomotora de toda la economía del país, esta está inserta dentro de la política internacional que se proponen algunos gobiernos de países en desarrollo. ¿Por qué? Cuando vamos al fondo de la política, encontramos que el gobierno nacional lo que está buscando es una mayor inversión de esos países extranjeros en nuestra Colombia. Mayor inversión que se refleja en la simple titulación de nuestros minerales para esas empresas. Entonces aquí llegaron alrededor de 30 empresas, ¿cierto?, de un momento a otro, y ya son titulares de grandes extensiones de áreas mineras en Colombia, mientras que los nacionales todavía estamos peleando porque se nos adjudiquen 200 o 300 hectáreas y ellos tienen 4 o 5 mil hectáreas de una vez. Esa mayor inversión desafortunadamente es la que no se refleja en el crecimiento del país, ni en la economía siquiera. ¿Por qué? Porque ellos vienen, sacan el mineral y simplemente se van. La maquinaria no se produce aquí, entonces traen maquinaria del extranjero. Los empleos, además de que son menores a los que genera la pequeña minería, son empleos que también tienen su precariedad porque implican el desplazamiento, el despojo de otros sectores del país. Ni siquiera la codificación está hecha para que Colombia se desarrolle como país minero. Solamente estamos bajo los intereses de multinacionales canadienses, norteamericanas, inglesas, suizas,
y australianas que están viniendo a saquear los recursos naturales que tenemos y que son no renovables, desafortunadamente. Para que ustedes tengan conocimiento e informen y nos ayuden en esto, el sistema de seguridad social en Colombia no recibe a los mineros informales en el sistema, no lo recibe. La ARP le es negada a todo el minero que no cuente con un título minero. Y les reitero, nosotros somos más del 70% de la producción en Colombia. Es decir, nosotros generamos alrededor de más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Y ese sector de la pequeña minería difícilmente ha podido acceder a riesgos profesionales. Entonces nos vienen a responsabilizar cada que ocurre un accidente. Si tú lo miras y coges un poquito la historia de todos los grandes accidentes que han habido en materia minera, se han dado precisamente en empresas formales, realmente con su título minero, que deberían tener todo el sistema de seguridad funcionando porque a ellas sí se les permite. Pero todos esos eventos catastróficos, desde el 75 en Nino Industrial Ullera, que mató 85 trabajadores, después la del 2010 que mató 73 trabajadores, lo que pasó en Santander que se mataron 27 trabajadores, lo que pasó recientemente en Angelópolis donde hubo 9 muertos. Si vas a revisar, todas esas catástrofes han sido en minas tituladas y en minas donde la seguridad industrial debe existir. Mire, si usted me pregunta qué va a pasar con la fiscalización minera, pues yo le digo, la que había no funcionó, ni funcionó. Eso no sirvió para nada, porque dependía de la cantidad de recursos que se le dieran al funcionario, o de las prebendas que se ofrecieran, o yo no sé qué interés, pero lo real es que eso nunca funcionó. Yo digo que el temor es que se haga una verdadera fiscalización en Colombia. Y si se hiciese esa verdadera fiscalización en Colombia, los primeros títulos a caducar serían los de las multinacionales, que no cumplen en lo absoluto con lo que está establecido en las normas que regulan la minería en Colombia. El doctor Alberto Gómez está en toda la razón, y eso lo hemos discutido precisamente con él a través de diferentes entrevistas que hemos tenido. Yo te dije que la normativa en Colombia estaba diseñada para la gran minería, la minería de gran escala. Desde que coges el código no se habla sino de otra cosa. Entonces, en efecto, no solamente hay que modificar, sino hay que hacer un nuevo código de minas, porque no aparece la pequeña minería para nada en lo absoluto. Es más, se cree en ese código que la única minería que existe en Colombia es la del oro y la del petróleo. De resto, ninguna minería existe. O sea, no se habla del sector carbón, que es un sector importantísimo en la producción industrial en Colombia. Entonces, ahí no se habla de pequeña minería en ese código. Entonces, se requiere en lo absoluto que haya un cambio sustancial, radical del Código de Minas, porque está hecho de acuerdo con las instrucciones del Banco Mundial y de las compañías multinacionales canadienses, que fueron las que finalmente hicieron todo el trabajo y el lobby en el Congreso para que les fuera aprobado ese Código de Minas que hoy tienen. En materia ambiental, es imposible, ni siquiera las grandes empresas son capaces de cumplir con la cantidad de exigencias que se están imponiendo para cualquier explotación. Pero lo más grave es que una empresa como el Cerrejón tiene las mismas obligaciones ambientales que una empresa de 2 o 3 hectáreas de un minero en Amagá. El minerito en Amagá, en un tamaño de su explotación que no supera las 4 hectáreas, tiene que hacer una inversión de un plan de manejo ambiental que se llama PMA, que vale 15 millones de pesos solamente ese plancito, y un plan de trabajos y horas, el PTO, que vale 25 o 30 millones de pesos. Y ahora nos están exigiendo otro, que es el plan
arqueológico que vale 10 millones de pesos para determinar si hay o no algunas culturas allí. A todo eso nos lo pusieron a nosotros los pequeños mineros y eso es imposible de cumplir. El enemigo no está en la pequeña minería, el enemigo está en la gran minería, en esa que viene a arrasar a cielo abierto, como pensaron hacerlo con el Cerro de Santurbán, ¿cierto? Como lo pensaron hacer en el Huila, como lo hacen con las construcciones de grandes represas, donde nuestro sistema pierde mucha parte de su riqueza para sostener una venta de electricidad hacia Centroamérica y Sudamérica. Lo que acaba de describir cada uno de los dos, cada uno de ellos, es la realidad del país. La de una multinacional que viene a saquear y termina siendo la víctima. Cuando nos inscriben en el campo de los ilegales, nos ponen al rango de cualquier organización delincuencial en Colombia. Cuando el señor Samper, el doctor Samper, hace ese paralelo, se le queda un poquito corta los ejemplos. Chiquita Brown, una empresa norteamericana, pagaba a los paramilitares en Colombia, en el sector de Urabá, para que los cuidaran, y tenían un ejército propio que asesinaba a campesinos en toda la región del Urabá. Financiaron por muchos años la delincuencia de las autodefensas campesinas de Colombia. Chiquita Brown, una empresa norteamericana. Hoy no hay empresa, no la hay, ni siquiera en la ciudad de Medellín ni en Bogotá, en materia de transporte, negocio de la calle, que no pague vacuna. No lo hay, porque estamos en manos de la mafia. El sector transporte en Colombia, todo, absolutamente todo, tiene que pagar vacuna. En los barrios de Medellín, en la comuna nororiental, por ejemplo, un bus paga 35.000, 40.000 por diarios en vacuna, y entonces eso es una ilegalidad, eso es una realidad social, y es política y es económica. Estamos en manos de la delincuencia que se alimentó aquí por el Estado y el ingreso de los capitales extranjeros que abrieron a sangre y fuego los territorios que ocupaban en ese entonces las guerrillas colombianas, para podérselos ceder a ellos en bandeja de plata. De ilegalidad no hablemos, y menos los señores de la Anglo-Gola Chanti. La realidad es que Colombia es un país totalmente informal en su desarrollo económico, por la situación de violencia que vivimos, por la situación económica en que vivimos. Somos el tercer país más pobre del mundo y estamos sentados en la riqueza más grande del mundo, donde la distribución de esa riqueza está concentrada en muy pocas manos. Casi el 1% de los ricos de este país son dueños de la mitad de los terrenos de este país. Eso es una distribución en materia de riqueza que no se conjuga con ningún país que se llame demócrata. Pero aquí hay unas realidades que generan escozor y rabia cuando las pretenden mostrar de otra manera, como lo hacen precisamente los funcionarios de las multinacionales para poder sustentar una reclamación imbéciles que dicen que los pequeños mineros no les robamos su riqueza. Yo creo que ahí hay mucho para decir y pierde uno el control definitivamente cuando se trata de hablar de ese tema, por lo mal que lo tocan ellos frente a una realidad como la que nosotros vivimos.